En Italia, la tierra no descansa. Primero, nuevos terremotos sacuden los campos flegreos cerca de Nápoles y luego en Sicilia el suelo se abre de repente y más de 1000 personas deben ser evacuadas como consecuencia de un dramático deslizamiento de tierra. ¿Qué ha sucedido y cuán peligrosa es la situación? Analicemos los acontecimientos actuales en detalle. No se vayan y sigan atentos. Bienvenidos, amigos. Sicilia, la isla donde siempre brilla el sol. Bueno, aquí me veis en Siracusa bajo la lluvia y eso fue en verano. Así que a veces en Sicilia llueve bastante y esa fue la causa de los acontecimientos actuales. Escribidme quién de vosotros ha estado alguna vez en Sicilia y dónde exactamente. Siempre estoy buscando nuevos consejos de viaje. Y si no queréis perderos futuras actualizaciones sobre acontecimientos geológicos tan interesantes, suscribíos ahora mismo al canal, es gratis. No os perderéis ningún video y me ayudaréis mucho. Y quien ya se ha suscrito, ayuda mucho al video dándole un pulgar arriba. 5000 me gusta es la cifra mágica para el algoritmo de YouTube. Muchas gracias, chicos. Antes de hablar del deslizamiento de tierra en Sicilia, comenzamos con los acontecimientos actuales en los campos agrietados. El supervolcán al oeste de Nápoles sigue siendo noticia y los últimos datos son motivo de preocupación. El 14 de enero, la tierra tembló 2 veces en pocos segundos. Los 2 terremotos alcanzaron magnitudes de 2,5 y 2,2 y se manifestaron al noroeste de las famosas Sulfatare. Las profundidades de los terremotos fueron de unos 2500 y 2000 metros, es decir, relativamente superficiales. Los residentes informaron de que sintieron claramente los terremotos y también los oyeron. Afortunadamente no hubo daños ni grandes disturbios entre la población, pero estos 2 terremotos no fueron los únicos. Formaban parte de una auténtica serie de terremotos y un nuevo estudio sobre los gases ascendentes también preocupa a los vulcanólogos. Yo estuve allí y observé la situación de cerca. Sí, en la noche del 15 de enero se produjeron en total 11 terremotos. Eso es, en efecto, más actividad que en las semanas anteriores, pero todavía está muy lejos de los máximos dramáticos que experimentamos en 2024 y a principios de 2025. A pesar de esta ligera relajación, no se puede dar una señal de alivio porque si observamos los últimos 21 años, desde que el suelo comenzó a elevarse, vemos un patrón claro. Las fases anteriores se alternan repetidamente con fases más intensas y las fases de mayor actividad tienden a ser más fuertes. También es especialmente interesante un nuevo estudio publicado recientemente por un equipo internacional de investigadores dirigido por el Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología. Los científicos llegan a la conclusión de que el volumen actual de magma en un depósito a unos 4 kilómetros de profundidad aún no es suficiente para provocar una erupción. Sin embargo, suponen que en unas décadas el volcán será capaz de producir una erupción de intensidad media, similar a la que tuvo lugar por última vez en 1538 y que creó el Monte Nuovo, que hoy se encuentra en el área urbana de Pozzuoli. Incluso sin un escenario catastrófico con una erupción muy fuerte que tuviera repercusiones climáticas en todo el continente Lebov, el estudio confirma que es urgente adoptar medidas a largo plazo. Me parece especialmente interesante que los investigadores en el estudio asuman que realmente hay magma a 4 kilómetros de profundidad, porque, en realidad, los científicos no están de acuerdo sobre este punto y se debate intensamente. Algunos parten de la base de un sistema puramente hidrotermal, es decir, agua caliente y gases. Pero este estudio se decanta claramente por la hipótesis del magma y con ello llegamos a los últimos datos geoquímicos publicados recientemente en el Boletín Mensual de diciembre. La mayoría de los valores se han mantenido estables, pero hay un parámetro que destaca. La relación entre el CO2 y el agua ha seguido aumentando y se encuentra claramente por encima del valor normal. ¿Por qué es esto importante? La relación entre el CO2 y el H2 nos proporciona información crucial sobre los procesos que tienen lugar en las profundidades de la superficie. El dióxido de carbono se desgasifica del magma a presiones muy altas y a grandes profundidades, mientras que el vapor de agua solo se libera mucho más cerca de la superficie. Por lo tanto, una proporción relativamente alta de CO2 puede indicar una mayor influencia magmática o, en otras palabras, magma que asciende en profundidad o que ya se está acumulando. Sin embargo, hay que tener cuidado con las conclusiones precipitadas, ya que incluso los procesos puramente hidrotermales, como la condensación de vapor de agua en el subsuelo, podrían aumentar la proporción sin que ascienda magma fresco. Pero en general, los indicios de que la relación dióxido de carbono 2-agua, que lleva meses aumentando de forma continua, ya apunta a una acumulación de magma, se están multiplicando.
El levantamiento del suelo continúa a un ritmo de unos 2,5 centímetros al mes. Desde 2005, el suelo se ha elevado un total de 160 centímetros. Es realmente impresionante. Por lo tanto, la situación sigue siendo definitivamente tensa, aunque actualmente no hay indicios de una erupción inminente. Pero esto nos lleva al segundo acontecimiento dramático en Italia, el enorme deslizamiento de tierra en Sicilia. El domingo 25 de enero, alrededor de la 1 de la tarde, se produjeron escenas realmente dramáticas en las afueras de Nicemi, en la provincia de Caltanissetta. A lo largo de una pendiente en las afueras del pueblo, el suelo se hundió repentinamente varios metros. Al principio eran entre 5 y 6 metros, pero la grieta se hizo cada vez más grande y finalmente alcanzó una profundidad de entre 15 y 25 metros en algunos puntos. Y todo ello se extiende a lo largo de varios cientos de metros. En algunos casos se habla de hasta 4 kilómetros. La particularidad de este deslizamiento de tierra es que grandes partes de la ladera se deslizaron como un bloque compacto, formando un escalón en forma de terraza. Esto es típico de los llamados deslizamientos rotatorios transnacionales, en los que la ladera no pierde su estructura de forma repentina, sino que se desliza cuesta abajo como una masa relativamente cohesionada. Y lo traicionero es que estos movimientos pueden ser muy lentos, pero aún así provocar hundimientos masivos en poco tiempo. En el canal italiano Geopop, que recomiendo encarecidamente, se demostró muy bien con un flan. Así es más o menos como se puede imaginar el proceso geológico. Más de 1000 personas tuvieron que ser evacuadas, ya que a lo largo del borde del desprendimiento existe un peligro inminente de que se produzcan más deslizamientos de tierra. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, pero para los habitantes de Nicemi sigue siendo, por supuesto, una gran tragedia. Se ven casas que de repente se encuentran al borde de un gigantesco abismo, carreteras que simplemente se rompen y habitantes que miran atónitos la grieta en su hogar. Desde el punto de vista geológico, Nicemi se encuentra en una zona caracterizada por depósitos sedimentarios. El subsuelo aquí está compuesto por alternancias de arenas, areniscas y capas ricas en arcilla del Mioceno y Plioceno, es decir, rocas que se depositaron hace varios millones de años. Especialmente problemática es la combinación de capas de arena más permeables sobre capas de arcilla menos permeables. Estas interfaces actúan como planos de deslizamiento naturales cuando se saturan de agua, y eso es precisamente lo que ha ocurrido aquí. La región ha sufrido en los últimos días unas precipitaciones extremas. La gran cantidad de agua de lluvia se filtró en el suelo y saturó completamente de agua los sedimentos cercanos a la superficie. Esto provocó un enorme aumento de la llamada presión intersticial, lo que redujo drásticamente la resistencia, especialmente de las capas ricas en arcilla. Estas capas se convirtieron prácticamente en una especie de película lubricante y las masas rocosas situadas encima comenzaron a deslizarse. Todo ello se vio favorecido por el hecho de que las rocas saturadas de agua se volvieron mucho más pesadas debido al agua absorbida. En el momento en que grabo este vídeo, el deslizamiento de tierra sigue teóricamente activo. La ladera sigue moviéndose lenta pero continuamente. Esto es típico de este tipo de deslizamientos de tierra. Pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. En algunos casos extremos, estos deslizamientos se prolongan incluso durante años o décadas, con solo unos pocos milímetros al año. El borde de la ruptura podría seguir aumentando. ¿Era previsible esta catástrofe? La respuesta corta es sí. Italia cuenta con excelentes mapas de riesgos que son de acceso público y en los que se indica con precisión qué zonas están especialmente amenazadas. Y adivinen qué, Nicemi se encuentra precisamente en una zona con un riesgo muy alto de deslizamientos de tierra. Por lo tanto, el problema no es que no se conociera el riesgo, sino que no se tomaron medidas preventivas o estas no se aplicaron de forma adecuada. Y aquí llegamos a un problema fundamental en Italia. Falta una mentalidad preventiva, se evitan las inversiones en medidas preventivas sistemáticas. Por supuesto, para ser justos, hay que decir que habría sido extremadamente difícil evitar por completo un deslizamiento de tierra de esta magnitud. Pero se podría haber preparado mejor a la población, instalar sistemas de alerta temprana y posiblemente no haber construido en las zonas en riesgo. Por supuesto, seguiré manteniéndolos informados sobre los acontecimientos geológicos. Así que suscríbanse ahora al canal y no olviden darle like para que lleguemos a los 5000 me gusta. Y ahora llegamos a la madre de todos los volcanes. En el Parque Nacional de Yellowstone, una enorme zona ha comenzado a elevarse. Los científicos no habían visto este levantamiento desde hacía décadas. Y ahí surge la pregunta, ¿estamos ante la posible erupción del supervolcán de Yellowstone? En el vídeo que aparece arriba a la derecha podéis ver lo que muestran las últimas mediciones y si debemos preocuparnos. No dejéis de verlo, abajo a la derecha encontraréis, como siempre, otro vídeo sobre ciencia y espacio. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, amigos.